Como ustedes recordarán, la emisión del mano a mano correspondiente al pasado lunes 28 de septiembre quedó al término de su duración no habiendo desarrollado la totalidad de los temas que habíamos planteado a nuestros invitados, los directores del Alcázar y El País, Antonio Izquierdo y Juan Luis Cebrián. Por tal razón acordamos volvernos a encontrar con ustedes en la emisión de hoy para proseguir aquel debate que había quedado en el puntuario, en el temario de nuestros propósitos, parado justo en un punto tan interesante como el momento del 23F. El señor Antonio Izquierdo, el director del Alcázar, quedó sorprendido por la noticia del 23F. Por supuesto, tan sorprendido como el resto de los españoles. ¿Usted cómo se enteró de esa noticia? Pues llevaba muy poco tiempo en el despacho, no había empezado el consejo de redacción todavía y tenía puesto un transistor, estaba oyendo la votación que se estaba haciendo nominal para elegir al nuevo presidente cuando se produjo la interrupción del Congreso. Cuando usted tuvo noticia de esa interrupción, ¿la pudo relacionar con algún hecho, con algún conocimiento, con algún rumor que hubiera habido anteriormente? En absoluto. ¿Cuál es el clima que se respiró en la redacción del Alcázar a lo largo de las horas, de los minutos que siguieron a ese hecho? Bueno, pues de gran expectación, como sucede con estas noticias, es decir, con este tipo de noticias. Y lógicamente de poner al máximo toda la escucha del periódico, la información, para ir elaborando las distintas ediciones, que por cierto no pudimos sacarlas, es decir, porque a las 4 de la mañana, cuando ya estaba tirada íntegramente la edición de provincias, que era la primera que tenía que salir, y no se había empezado a tirar, pero estaba ya compuesta la edición de Madrid, pues se presentó a la policía y sin mandamiento judicial de ningún género no retuvo la edición hasta las 10 de la mañana. Creo que, tal como me explicó el comisario, los inspectores que vinieron, tenían orden de hacerlo porque entendían que íbamos a publicar un manifiesto del teniente coronel Tejero, manifiesto que yo no sabía de qué iba, porque lo único que conocía de Tejero era una noticia que había salido por todos los teletipos y que había dado la agencia Europa Press, me parece que fue, sí, Europa Press, y que habían dado las emisoras de radio ya. Entonces, a pesar de haber revisado el periódico de arriba abajo, la edición de provincias y las planchas de la edición que íbamos a sacar, la edición de Madrid, la normal, pues no pudimos sacar la edición, estuvimos secuestrados. De alguna manera nos pasó lo que a los señores diputados, estuvimos secuestrados por la policía hasta las 10 de la mañana, en que vino la orden de que pudiéramos circular y salimos a la calle con las dos ediciones que habíamos tirado. ¿A ustedes les llamó alguien para sugerirles la inclusión de algún artículo, de algún documento en No, ese día? En absoluto. ¿Y tuvieron... A mí no me llamó nadie, vamos. ¿A usted o a alguien del Consejo de Redacción? No. ¿Hubo unanimidad en el Consejo de Redacción respecto a la reacción adoptada en ese momento en cuanto a la línea editorial? Bueno, la línea editorial nosotros creo que nuestro editorial fue simplemente el mensaje del rey. Es decir, creo que como casi todos los periódicos no opinamos de los hechos que cuando salieron las ediciones a la calle todavía no se habían desenlazado del todo. Es decir, puesto que hasta las 10 o no sé qué hora fue, 10:30 de la mañana, no se desalojó el Congreso de los Diputados y por consiguiente, pues mal podíamos hacer un editorial sin saber en qué iba a quedar aquello. Nosotros no fuimos tan prevenidos como un periodista muy ilustre, conocidísimo, que había preparado 2 artículos esa noche. Preparó 2 artículos, uno por si triunfaba el golpe y otro por si no triunfaba. ¿Ese periodista es director de algún medio de expresión? No. Señor Izquierdo, ¿usted lee habitualmente El País? Leo toda la prensa. ¿A qué hora le llegó ese día El País? ¿Lo recuerda? Pues la verdad es que supongo que me llegaría a la misma hora que todas las mañanas, es decir, porque yo los periódicos los leo en casa normalmente por las mañanas. Yo estuve además prácticamente, las personas no estuvimos retenidas, pudimos salir y entrar con toda tranquilidad, pero naturalmente mi obligación como director de periódico era mantenerme en el periódico hasta que se resolviese la salida del periódico y no me ocupé de otra cosa más que de estar pues al habla con la policía, es decir, para saber y con el juzgado de guardia por si había orden de secuestro, que no se produjo la orden de secuestro bajo ningún concepto, hasta que ya llegó la orden de salir y entonces fui a mi casa a dormir, porque estaba agotado. Le preguntaba eso porque, como usted recuerda perfectamente, El País fue uno de los periódicos que se distinguió precisamente por avanzar un editorial rápidamente, digamos que rápidamente. Sí, muy rápido, sí, por supuesto.
Desde su perspectiva, esa actuación de la dirección del país, ¿cómo es valorado? Bueno, a mí me parece correctísima, es decir, yo no, si ellos tenían ya los elementos de juicio necesarios para juzgar el hecho, pues naturalmente, lógicamente podían hacer ese editorial. Yo, la verdad es que en esto fui más precavido, si se quiere, o más tranquilo, es decir, esperé a que se desarrollaran los acontecimientos, es decir, a saber qué había pasado, qué estaba pasando, a saber si era cierto que había un gobierno fantasma, que se iba a hacer o no se iba a hacer, es decir, hasta que no se desenlazase el tema, me parecía obvio que el único editorial posible era el mensaje de Su Majestad el Rey. Y lo estamos en primera página de la segunda edición, porque en la primera no se había producido todavía, cuando se tiró la edición, pues no se había producido porque entra en máquinas a las 11 de la noche, parece a las 10:30, y en la segunda sí, en la segunda naturalmente fue incluido en primera página, y creemos que era suficiente opinión en aquel momento para juzgar después o valorar después el tema. El Alcázar a las 24 horas de esto, al día siguiente, en la siguiente edición sí, ya se habían desenlazado los temas y se publicó no un editorial, sino un artículo suscrito por mí, por el director del periódico, en calidad de director del periódico, además, en el que nosotros nos limitábamos a explicar muy claramente nuestra posición. No quisiera haber entendido mal, pero ¿sugirió usted tal vez que el país disfrutó de alguna información que no fue conocida por el resto del periódico? No, por Dios, lo que he dicho es que ellos tenían elementos suficientes de valor ya para juzgar ese acontecimiento, cosa que yo no tenía. Es decir, o que no tenía, o que no quise precipitarme a juzgar una cosa que todavía no sabía. Primero, no sabía de qué iba, es decir, y en segundo lugar, no sabía cuál iba a ser su desenlace, y por consiguiente, pues preferí esperar. Como por otra parte se produjo, como le digo, insisto, el mensaje del rey, que venía a aclarar la situación, pues me pareció que la mejor opinión ese día en los periódicos debía de ser la del jefe del Estado. ¿A usted le pareció otra cosa, señor Cebrián? Bueno, yo quedé sorprendido de la brutalidad con que se produjo la intentona del golpe. Pese a que no conozco personalmente a ninguno de los protagonistas, y me sorprende la falta de información del director del Alcázar, por eso, que sí conoce a alguno de ellos, según dijo la semana pasada, pues, hombre, es obvio que el teniente coronel Tejero había protagonizado otro intento sedicioso. En el propio diario Alcázar habían aparecido unos artículos extraños que anunciaban que había que tomar no sé qué medidas de rectificación del timón o del rumbo, que no soy yo, y sabe el señor Izquierdo que no soy yo el que ha relacionado esos artículos con un tipo de caldeamiento del ambiente para la intentona de golpe de Estado. La propia primera página del Alcázar en el domingo previo, el domingo el 22 de febrero, ha sido estudiada, como sabe el señor Izquierdo, atentamente por las autoridades, en la suposición de que pudiera haber algún tipo de ligazón más o menos lejana o cercana con los acontecimientos, y se dice que efectivamente algunos de las personas que protagonizaron aquello tenían algún tipo de relación más o menos lejana o cercana con el periódico. Por eso digo, yo que realmente no frecuento esos círculos, lo que me sorprendió fue la brutalidad. No me sorprendió que intentaran estos sectores sediciosos el golpe. Primero por la blandura con que había sido juzgado el anterior intento del golpe de Estado, y segundo porque... ¿A qué intento se refiere usted? A la Operación Galaxia. Y segundo porque efectivamente había rumores de ello. Bien, es verdad que siempre en público negábamos, yo creo que todos los españoles que tenemos acceso a los medios de opinión, negábamos la posibilidad de un golpe porque parecía la mejor manera de evitarla o de pararla. Pero sorprendido del todo, yo creo que hubo muchos españoles que no estuvieron sorprendidos del todo. Sorprendidos sí de la brutalidad y de la zafiedad. Antes de salir por el interrogatorio, señor Izquierdo, digo que sabe... Bueno, unas señalizaciones muy precisas al Alcázar que yo me siento en la obligación como director de puntualizarlas muy minuciosamente. Está usted en su derecho y aquí tiene la oportunidad. Bueno, vamos a ver. En primer término, has hablado de una serie de artículos que se publicaron en el Alcázar. No sé exactamente a qué artículos te refieres. Sí, sabes. ¿No? Es decir, no, pero dime, ¿no? ¿A qué artículos? Los artículos del colectivo Almendros.
Los artículos del colectivo Almendros. Bueno, pues yo respecto a los artículos del colectivo Almendros te voy a decir exactamente la verdad, porque en este país nuestro, en este pueblo nuestro, la fantasía es tremenda, es mediterránea, igual que este verano ha habido no sé cuántos intentos de golpes, es decir, y que naturalmente han sido absolutamente prefabricadas las informaciones, elaboradas, llegando a la injuria y a la ofensa de las personas, es decir, pues posiblemente se desbordó también la fantasía respecto a Almendros. En primer lugar, Almendros no es ningún colectivo, ni lo ha sido jamás. Almendros es un seudónimo de un caballero que escribe en Arriba, que no es periodista, que escribe bien y que está... Perdón, has dicho Arriba. Perdón, eso es no me preocupa que se haya hecho. Fui director de Arriba algún tiempo y hice toda mi vida profesional en un periódico al que guardo un entrañable recuerdo, y tuve por primer director precisamente, por segundo, a tu padre, Vicente Cebrián, del que conservo un buen recuerdo. Yo también. Es decir, por consiguiente, quiero decir con esto que el lapsus es lógico. Bueno, decir que detrás que detrás del colectivo Almendros, de los artículos Almendros, no hay ningún colectivo, en absoluto. Hay una persona humana, un grupo de personas, hombre, lo que son los colectivos son un grupo de personas que quieren exponer unas ideas, unas tesis y desarrollarlas y ampararse en un colectivo y no. Almendros es una persona física, es decir, que tiene domicilio, nombre, apellidos, carnet de identidad nacional y profesión conocida, y que escribió estos 3 artículos. Fueron además que si esa fantasía en muchos casos se despejarían muchas dudas conociendo su vida. por supuesto, pero yo que te voy a explicar todavía más, porque ya que me has preguntado, ya se ha salido el tema de Almendros, pero lo voy a explicar un poco más. Es decir, si hubiera habido un poquito más de serenidad respecto a la lectura de esos artículos, se hubiera llegado fácilmente a la conclusión, y es un ejercicio que yo invito a hacer al que quiera hacerlo, de que esos artículos, si algo se proponía el autor de ellos, pues él se proponía simplemente explicar cómo estaba la situación, es decir, cuál era el clima que él podía advertir en los distintos sectores sociales del país, y particularmente en el sector militar. Si esos artículos se hubieran leído con atención, con serena atención, y se hubieran meditado, pues a lo mejor se había evitado el 23 de febrero. Pues muy probablemente. Porque muchas de las rectificaciones, que eso no me negarás, que se produjeron a continuación del 23 de febrero, es decir, eso que se llama ahora la reconducción de los temas que se desbordan, que es lógico, y que reconducirlo de nuevo a su sitio, pues a lo mejor se habían reconducido antes y no se había producido el 23 de febrero. Los artículos... Esto es perfectamente... enmarca, yo creo, el concepto de esta discusión. Si se hubieran seguido las pautas ideológicas que a través de las pautas que a través de los artículos de Almendros, este señor Izquierdo está consumiendo todo este problema. No, pero es que tienes que dejar terminar. Yo te dejo luego seguir. Es absolutamente básico que esto se precise. No olvidemos cuál era el punto de su réplica. Sí, el punto de de unas acusaciones. Sí, de los que había interpretado como tales. No, él había interpretado como tales. Se desprende de las palabras del señor Cebrián, se desprende indudablemente, es decir, una especie de relación más o menos vaga, se desprendía entre los artículos de Almendros o las tesis del Alcázar y el golpe militar, entre las amistades que se podía tener en el Alcázar. El que no estuviéramos informados le extrañaba. Bueno, pues yo puedo decir, primero me ha interesado tocar el tema de Almendros y quiero terminarlo, es decir, yo no me refiero, porque precisamente los artículos de Almendros me da la impresión de que no los han leído. No plantean ninguna opción ideológica, en absoluto. Plantean, en cambio, cosas que luego se plantearon ellas solas. Por ejemplo, todos oímos decir a don Santiago Carrillo llamar a las banderas autonómicas esas banderolas, a las 24, a las 48, a las 72 horas del día 23 de febrero. Todos vimos cómo de alguna manera, más o menos discreta, se trataba de vimos cómo se volvía a enterrar con honores militares a los muertos del ejército por el terrorismo, se los volvía a enterrar con honores militares en vez de enterrarlos apresuradamente, como se había hecho hasta ese momento. Entonces, quizás, si esos artículos, que lo que trataban era de pulsar en la obligación de un periódico y de un escritor, pulsar el ambiente y explicar lo que se palpaba en los ambientes, pues a lo mejor nos habíamos ahorrado pues todo el sofocón y el disgusto del 23 de febrero. Perdón, señor Izquierdo, ¿se interpreta correctamente si se interpreta que el 23 de febrero tuvo desde su perspectiva beneficios, acciones terapéuticas para nuestra sociedad? No, yo no he dicho eso exactamente. Yo he dicho que, como el gobierno ha explicado en alguna ocasión y líderes de la oposición
oposición y del gobierno, o del consenso en general, han explicado pues eso, que había que reconducir una serie de temas y llevarlos a sus nuevos cauces, pues es probable que si la lectura de aquellos artículos lo que se propusieran era advertir sobre la necesidad de marcar las cosas en su término para que no se nos estropease el invento democrático antes de tiempo. Está porque el señor Izquierdo está consumiendo demasiado tiempo de este programa, no porque lo consuma, sino porque me temo que voy a estar en inferioridad de condiciones para consumirlo yo. Tiene usted oportunidad de expresar todo lo que quiera manifestar en este momento, si es que no se hay trata alguna precisión que hacer respecto a lo que dijo. en la polémica y seguir adelante con el programa. Le rogaría en tal caso que contestara a la pregunta que inició todo este debate. ¿Cuál fue la razón por la cual usted y el país adoptó una decisión radicalmente distinta, una actitud radicalmente opuesta, y puso rápidamente en marcha una editorial que es, como usted recordará, el punto que nos situó inicialmente en el cambio de tercio? Cuando supimos que el general Milán del Bros había tomado con los tanques las calles de Valencia, y supimos de buena fe y de buena fuente que lo había hecho desoyendo las órdenes superiores del rey, cuando comprobamos que Televisión Española había sido tomada por un destacamento militar, supusimos que, vimos y oímos que el Congreso había sido tomado por la fuerza de las armas, supusimos razonablemente que estábamos ante un golpe de Estado y que los demás medios de comunicación iban a ser también tomados por los elementos sediciosos. Toda nuestra preocupación era salir antes de ser tomados por las armas, como supongo que todos los medios de comunicación iban a ser tomados, no lo supongo, lo hemos conocido los planes que existían para ello, y decirles a los sediciosos que no era tan fácil, que el pueblo español estaba dispuesto a defender activamente la Constitución que libremente se había dado, que era preciso apoyar a la Constitución, que el apoyo a la Constitución y a la legalidad constitucional era lo básico en esos momentos, y que la población se movilizaría si un grupo de delincuentes trataba de violentar la voluntad del pueblo, como parecía que trataban de hacerlo. Era la defensa simplemente del sistema constitucional, y era lo que nosotros pensábamos que podíamos y debíamos hacer en un momento en que los líderes de la clase política y de los sindicatos y el gobierno de la nación estaban secuestrados sin opción ninguna para poder hacer llegar su voz al pueblo que representa. Señor Cebrián, habla usted en plural. ¿Quiere eso decir que la totalidad... Una cuestión... Si usted permite, se va después. Perdón, señor Izquierdo, perdón. Quisiera hacer una serie de preguntas, como dicen, con usted antes de seguir adelante. Habla usted en plural. ¿Quiere eso decir que la totalidad de la redacción está de acuerdo con esa actitud y en esa línea? ¿Convocó usted un consejo de redacción? Estaba reunido el presidente del consejo, el consejero delegado, y la totalidad de la redacción, digamos, no hubo ni siquiera la necesidad de un debate, había un consenso generalizado en la dirección de la casa de la necesidad de salir, y había, yo creo, la gente que estaba arremolinada en la redacción, en los talleres del periódico, comentando los hechos. Cuando se les dijo que íbamos a sacar el periódico a las 9:30 de la noche, que lo sacamos, se pusieron todos ellos a trabajar, cada uno en su puesto de trabajo, y yo creo que hubo un consenso. ¿La noticia le llegó a usted también por la radio? Sí, yo estaba viendo la radio. ¿Al tener noticia de ese hecho, lo relacionó con algún dato o con algún rumor que hubiera oído inmediatamente antes de ese día? Bueno, vuelvo a decir que rumores venían de lejos y todos hemos hablado del fantasma, de la posibilidad del golpe, y hemos escrito sobre eso. Es cierto que previo al Congreso de UCD de Palma hubo rumores en Madrid también y de determinados servicios de información, no solo españoles sino extranjeros, que hablaban de la posibilidad de una intentona similar a la Operación Galaxia, aprovechando el Congreso de UCD en Palma. Que había sectores de ese género, probablemente mínimos, pero muy caracterizados en el seno de las Fuerzas Armadas, pues yo creo que era del conocimiento común, que se iba a dar un golpe de esa naturaleza y con esas características en esa fecha. Muy poca gente obviamente lo sabía. Permítame una pregunta matizada o formulada en expresión popular. ¿Usted cree que esta noche el país, el periódico El País, se la jugaba? Yo creo que esa noche nos la jugábamos todos los españoles que creemos en la libertad, y por lo tanto no se la jugaban más especialmente El País. Yo creo que si el rey no gana el pulso contra los enemigos de la libertad, y si no lo ganan los medios de comunicación, el país grande, España, no el país periódico, hubiera perdido.
¿Usted, señor Izquierdo, tiene la impresión de que el Alcázar se la jugaba esta noche y que el país grande de España hubiera perdido? Yo, la impresión ahora o entonces. Entonces, en aquel momento, claro. Pues probablemente lo hubiéramos jugado igual que el país. ¿Que cuál de los dos? No, que el país me refiero. Que el periódico. Sí. Señor Izquierdo, ¿hubo contactos telefónicos desde las redacciones aquella noche? Bueno, aquella noche los teléfonos no paraban, como es lógico. Es decir, sonaban por todos sitios. ¿Y quién había al otro lado de los teléfonos? Pues lectores, curiosos, es decir, amigos, otros periódicos, es decir, de todo, hubo llamadas de todo género. Yo estuve muy aislado en mi despacho, es decir, leyendo galeradas, es decir, matizando informaciones, haciendo notas de redacción, lo que era mi obligación en esos momentos. ¿Hubo alguna llamada de algún alto grado militar, por ejemplo, a su despacho? No, que yo recuerde, no. ¿De algún civil destacado? Bueno, civiles pues llamaron, pues civiles que son lectores del periódico, pues naturalmente unos políticos, otros no políticos, personas de mucho calibre unas y otras pues, absolutamente anónimas, ¿no? ¿Hubo algún contacto telefónico con la Junta de Seguridad? ¿Con el Palas? Con la Junta de Seguridad. Creo que la única llamada que yo hice fue me parece que fue al Hotel Palace, precisamente para comunicar que estábamos secuestrados, es decir, y para preguntar por qué razón nos secuestraban, pero no tuve más información, diríamos, de carácter oficial, que la presencia inesperada de los coches patrullas de la policía y la irrupción en mi despacho de los inspectores y de un comisario, que muy cortésmente, por cierto, tengo que decir también que entraron naturalmente con toda cortesía, pero pues, estuvimos secuestrados, es decir, no las personas, insisto, que pudimos movernos con toda libertad, pero sí el periódico estuvo secuestrado toda la noche, toda la mañana, hasta las 10. Naturalmente perdimos todos los medios, las rutas normales de difusión de la edición de provincias, y además llegamos con un retraso de 4 horas sobre los demás periódicos. Una pregunta a propósito de los contactos telefónicos. ¿Usted tuvo contacto con alguien que estuviera en el Congreso esta noche? No. ¿Y usted, señor Cebrián? Dentro del Congreso no, teníamos gente fuera del Congreso, aunque sabemos que pudimos hacer pasar algunos ejemplares de la primera edición al Congreso, con lo cual algunos diputados supieron que si el país había salido a la calle, el golpe fuera, aparte que lo seguían también por algunos transistores, había fracasado. ¿Hubo contactos con la Junta de Seguridad, con militares ilustres, desde el periódico, desde el país? Bueno, hubo contactos, pero no directamente desde la dirección. Todos los periodistas que allí estaban hablaron con el general inspector de la Policía Nacional, con el general director de la Guardia Civil, con el gobernador civil de Madrid, con gran cantidad de las autoridades civiles y militares que estaban tratando de solventar la situación desde el Palace. Por parte de la dirección del periódico tuve leves contactos con el Palacio de la Zarzuela, pero con personal del Palacio de la Zarzuela, y hablé personalmente con el primer ministro portugués, que es amigo mío personal, amigo íntimo mío, para comunicarle un poco cómo estaba la situación. Este programa Mano a Mano ha sido grabado y sobre él hasta este momento no se ha ejercido ninguna manipulación, y bajo la responsabilidad del equipo que lo confecciona no será manipulado ni sufrirá ningún tipo de intervención técnica o mecánica hasta el día de la emisión. Aseguramos eso desde la perspectiva profesional del ejercicio de nuestro propio trabajo. Antes de despedirnos, dado que prácticamente estamos al límite de nuestro tiempo, quisiéramos hacer dos reflexiones en torno precisamente a las consecuencias del 23F. En primer lugar, quisiera saber cuál es la valoración que hacen ustedes respecto al porcentaje de españoles que hubiera opuesto su actitud, que hubiera tomado claramente una actitud contraria a caso de que hubiera triunfado la acción del 23F. ¿Cuál hubiera sido la resistencia democrática, si es que puede definirse así, de los españoles? ¿Alta, baja, por encima de la mitad, por debajo de la mitad? Señor, yo creo que es muy difícil predecir eso. ¿Quién se opone a la fuerza? ¿Cómo un pueblo desarmado puede oponerse a la fuerza de los tanques, por una parte? ¿Qué apoyos internacionales tenía o no tenía el golpe si hubiera triunfado? ¿Qué tipo de represión iban a ejercer sobre la población? No se les puede pedir a los ciudadanos que tienen derecho a ser libres y a vivir felices y alegres, que adopten permanentemente actitudes heroicas. Yo creo que hubiera habido progresivamente un crecimiento de la resistencia y una movilización de las fuerzas políticas. También eso habría dependido de
qué desarrollo hubiera tenido esa victoria hipotética del golpe. Lo que sí estoy seguro es que esa victoria hipotética del golpe habría durado poco, habría asolado España, habría empobrecido nuestras tierras y nuestras gentes y habría hecho nuevamente pararse el reloj de la historia en este país, y que al cabo de esa aventura rocambolesca hubiéramos tenido que volver a empezar de nuevo con más llagas y con más heridas de las que ya tenemos. La misma pregunta para el señor Izquierdo. Bueno, digo lo mismo que Juan Luis Cebrián, con una pequeña matización. Es decir, desde las 11 de la noche, pues aproximadamente de las 12, de la hora en que el rey compareció ante las cámaras de televisión, pues bueno, nadie sabía cómo se iba a desenlazar el drama que se vivía en el Congreso de los Diputados. El teniente general Milán se había cumplido la orden de retirar los carros de las calles de Valencia. Y bueno, yo en el pueblo no advertí ninguna reacción. La verdad es que cuando salí por la mañana el periódico ya agotado para irme a casa a descansar un poco, pues la gente vivía su vida normalmente, muy despreocupada de lo que estaba ocurriendo. Esa fue una impresión mía. De todas formas, yo me sumo muy gustoso a lo que ha dicho Juan Luis Cebrián, es decir, de que ojalá encuentre el pueblo español la fórmula de su estabilidad. Ojalá no quiebre jamás la unidad de esta gran nación que es España, no se multiplique de una forma absurda ni se divida. Ojalá cese el rayo del terrorismo, lo ejerza quien lo ejerza. Ojalá podamos absorber pronto los 2 millones de parados y no haya nadie parado, y ojalá podamos aspirar de verdad a aquello que José Antonio dijo un día y que muy pocas veces se ha querido recordar, que el objetivo de la ciencia política sería siempre el logro de una democracia pacífica y ordenada. El cómo trabajar el futuro de España, que es sin duda el gran empeño en el que deben sumarse todos los españoles, va a ser una de las obsesiones de Mano a Mano. Los políticos españoles van a ser invitados para participar en debates similares al de hoy, para trabajar esa línea del futuro. Estamos fuera de nuestro tiempo. Fuera de tiempo, porque me preocupa mucho que un programa de la democracia se cierre con una frase de José Antonio Primo de Rivera, persona respetable. No se cerró, el programa se cerró cuando lo cierre yo. Aquí hubo una intervención última del señor Izquierdo, ha habido otra intervención última de usted, y el programa, señores, ha acabado porque no hay más tiempo. Gracias y buenas noches. Es que me parece